En las tierras fértiles de Papantla, al norte de Veracruz, donde el perfume de la vainilla se mezcla con el canto del cenzontle y la humedad del Golfo de México, besa los cítricos, florece una revolución silenciosa y dulce, la naranja orgánica. Aquí, en medio de cafetales, ceibas y parcelas heredadas por generaciones, campesinos decidieron dar un giro profundo a su manera de cultivar. Cansados de los agrotóxicos, de la tierra cansada, de los mercados injustos, miraron hacia atrás para avanzar, volvieron a sus raíces, apostaron por un sistema agroecológico, y lo que comenzó como un pequeño experimento, hoy es una hazaña agrícola que rompe paradigmas, porque Papantla no solo huele a historia, ahora también huele a naranja limpia, a fruto justo, a campo vivo. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal Así se cultiva y descarga gratis nuestro ebook de Huerta Orgánica. Este episodio es un homenaje a quienes cultivan con las manos y el alma. A ti, agricultor de Veracruz, de los Andes, del Caribe, del África rural. Gracias por sembrar en tierra y en conciencia. Gracias por darnos alimento sin envenenarnos. Este podcast nace para ti. Y si crees en una agricultura que nutra, que cuide, que sane, ayúdanos a seguir contando estas historias. Comparte este episodio. Descarga el ebook, porque el cambio empieza contigo y porque cada naranja limpia es un acto de resistencia. En Papantla, la historia comenzó cuando un grupo de productores decidió romper con lo establecido. Dejar atrás el glifosato, los pesticidas, las fertilizaciones químicas. No fue una decisión fácil. El miedo al fracaso estaba ahí. Pero más fuerte era el deseo de sanar la tierra. Se reunieron con ingenieros, con técnicos, pero sobre todo con los abuelos. Porque en el sistema agroecológico que adoptaron, el saber campesino es ley. Aprendieron a limpiar el terreno sin matar todo lo que crece, a dejarlo útil, a podar con sabiduría, a distinguir entre la maleza que estorba y la que protege. Así, poco a poco, la tierra comenzó a hablarles de nuevo. La regeneración comenzó desde el suelo. En vez de químicos, abonaron con compost, con estiércol bien tratado, con restos de cosechas pasadas. Sembraron leguminosas para fijar el nitrógeno. Dejaron que la tierra respirara, que los hongos y bacterias hicieran su trabajo. Usaron mulch, materia seca, corteza, paja, lo que hubiera a mano para conservar humedad. La tierra cambió de color, del gris seco al marrón vibrante, del polvo al humus, del silencio a la vida. Los campesinos decían que hasta el sabor del aire era distinto, que los árboles viejos, los que habían resistido tantos años de veneno, volvían a sonreír, que los pájaros regresaban, que los grillos cantaban más fuerte, porque la agroecología no solo es técnica, es reencuentro. El control de plagas se convirtió en una lección de equilibrio. Nada de pesticidas, nada de químicos de amplio espectro. Solo vida contra vida. Atraían mariquitas, crisopas, avispas nativas, plantaban flores entre naranjos, dejaban espacio para la fauna benéfica. El zumbido de los enemigos naturales era su música. Si ves una plaga, pregúntate qué le falta al ecosistema, decía don Eladio, uno de los pioneros. Y así, con paciencia, con observación, con respeto, aprendieron a convivir con los insectos. No a exterminarlos, sino a balancearlos, a entender que el naranjo también se defiende si lo dejas, y que cuando el campo está en armonía, la fruta canta sola. En la cosecha de 2019, los números sorprendieron a todos. En apenas 1,25 hectáreas, con manejo agroecológico, se lograron 48 toneladas por hectárea, casi 4 veces
el promedio nacional del cultivo convencional. El precio, superior. La utilidad, impactante. Más de 100.000 pesos netos por ciclo. Pero lo más valioso no se mide en pesos. Es la salud del suelo, la ausencia de veneno, la piel limpia del productor, el brillo en los ojos de quienes cosechan. Por fin podemos trabajar sin mascarillas, sin guantes gruesos, sin miedo, decía Mariana, citricultora joven, porque cultivar así no solo sana la tierra, sana al campesino, y esa es una victoria incalculable. El sabor también cambió. Los compradores lo notaban. La naranja orgánica de Papantla tenía más jugo, más aroma, más dulzura. Es como si el árbol hablara, decía una comerciante en el mercado de Tuxpan. Los mercados locales respondieron. Las industrias extranjeras pusieron el ojo. Canadá, Alemania, Corea. Querían ese producto, querían esa historia, porque el consumidor del siglo XXI no solo compra fruta, compra relato, compra ética, y eso Papantla lo tenía de sobra. Así empezó una nueva etapa, exportar sin perder la esencia, llegar lejos sin dejar la raíz. Y la naranja, como en los mejores cuentos, se convirtió en embajadora. Con el aumento de la demanda, surgió la tentación del volumen. Más hectáreas, más producción, más dinero. Pero los agricultores agroecológicos de Papantla sabían que no podían repetir los errores del pasado. No querían sacrificar selva para sembrar. No querían volver al monocultivo. Por eso, decidieron organizarse. Crearon cooperativas, compartieron conocimientos, se capacitaron en comercialización. Establecieron reglas claras. Máximo por productor, respeto a la biodiversidad, reinversión en el entorno. Y así, el crecimiento fue sano, sostenible, con sentido, porque entendieron que la agroecología no es una moda, es una ética, un compromiso, una forma de mirar la vida desde el surco. Las escuelas también se sumaron. Algunos maestros comenzaron a llevar a sus alumnos a las parcelas, a enseñar biología con los pies en la tierra, a hablar de química entre lombrices, a estudiar economía viendo los costos de una hectárea orgánica. Los niños preguntaban, tocaban, sembraban, y en sus ojos había asombro, porque por primera vez veían el campo como una posibilidad, como un futuro, no como un castigo. La educación rural se volvió parte del proceso, y los agricultores se convirtieron en maestros, en narradores, en guardianes de una historia que se riega con palabras y se cosecha en respeto. Uno de los mayores logros fue recuperar el orgullo campesino. Durante décadas, trabajar la tierra fue sinónimo de pobreza, de atraso. Pero ahora, con cada naranja vendida sin pesticida, los productores levantaban la frente, iban a ferias, daban entrevistas, eran citados como ejemplo, y no cambiaron su esencia. Seguían vistiendo igual, seguían hablando suave, pero algo había cambiado por dentro. Antes nos veían como braceros, ahora nos ven como expertos. Decía don Felipe, que a sus 70 años fue invitado a un simposio internacional sobre cítricos. Y ahí, entre científicos y técnicos, él habló de cómo su abuela le enseñó a podar el árbol para que respire mejor. Papantla comenzó a inspirar a otras regiones. Agricultores de Tamaulipas, de Chiapas, de Jalisco, viajaban a conocer las parcelas. Querían replicar el modelo. Y los veracruzanos no se guardaban nada. Compartían sus errores, sus aprendizajes, sus logros, porque entendieron que en la agroecología no hay competencia, hay comunidad, y entre más manos cultiven limpio,
más limpio estará el mundo. Así, el movimiento creció, y lo que comenzó en 1,25 hectáreas, hoy ya suma cientos. Con naranja, con limón, con toronja. Porque la tierra, cuando se le trata con amor, responde en plural. Con el paso de los años, los resultados se volvieron incontestables. No solo se trataba de un mejor rendimiento o de un precio justo. Se trataba de una transformación completa. Las parcelas agroecológicas mostraban más resiliencia ante sequías, menos problemas de plagas, mayor estabilidad en el ciclo de cultivo. Pero también mostraban algo más difícil de medir: alegría. Los rostros de los agricultores estaban menos tensos. Las familias volvían al campo. Los hijos que se habían ido comenzaban a pensar en regresar, porque por primera vez en mucho tiempo, el campo no dolía, el campo ilusionaba, el campo curaba, y todo comenzó con una naranja. Los consumidores también empezaron a notar la diferencia. En los mercados, en los supermercados, en las ferias orgánicas, la etiqueta Papantla, orgánico, se convirtió en sinónimo de confianza. No era solo un sello, era una promesa de salud, de sostenibilidad, de coherencia. Porque cuando se cultiva sin veneno, se respeta al que produce, al que consume y al que vive cerca del cultivo. Las amas de casa lo notaban, los chefs lo celebraban, los nutricionistas lo recomendaban. Y así, esa fruta sencilla y común se volvió símbolo de un movimiento, de una causa, de una manera distinta de alimentarse y de habitar el planeta. Los abuelos, que en su juventud usaron pesticidas por ignorancia o presión, ahora caminaban los naranjales con una nueva mirada. Recordaban los tiempos en que la agricultura era más intuitiva, más artesanal, más viva, y se emocionaban al ver que sus nietos hablaban de microbiología del suelo, de permacultura, de biodiversidad. Yo no sabía que lo que hacía mi papá se llamaba agroecología, decía una mujer joven mientras explicaba cómo prepara su compost. Y esa reconciliación entre lo ancestral y lo moderno fue la clave. La unión entre ciencia y sabiduría popular, entre técnica y cariño, entre pasado y futuro. Hoy, Papantla sigue siendo una referencia, no solo por su vainilla o su danza de voladores, también por su naranja. Una naranja que no busca ser perfecta por fuera, sino real por dentro. Que no es redonda por ambición, sino por amor. Una naranja que no solo alimenta, sino que enseña, que recuerda, que inspira. Y todo gracias a un puñado de campesinos que decidieron hacer las cosas distinto, que escucharon a la tierra, que le devolvieron su voz, y que hoy pueden decir, con orgullo, sí se puede producir limpio, sí se puede ganar sin dañar, sí se puede vivir del campo, y con dignidad. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Suscríbete a nuestro canal Así se cultiva y descarga nuestro ebook gratuito de Huerta Orgánica. Ayúdanos a seguir regando estas voces que brotan del surco, del monte, del maizal, del naranjal. Porque cuando escuchamos al campo, aprendemos, y cuando lo cuidamos, florece. No te quedes con la inspiración. Actúa, siembra, comparte, apoya, porque cada historia como esta necesita de ti para seguir creciendo. Y así cerramos este episodio, con una reflexión que brota como jugo de naranja fresca. La agroecología no es solo una técnica, es una forma de vida. Papantla nos enseñó que no hay que elegir entre producir y proteger, que se puede vivir del campo sin matar la tierra, que el conocimiento campesino, cuando se respeta, es medicina para el planeta, y que una naranja, cultivada con amor, puede ser la chispa
de un nuevo comienzo. Porque en el corazón de Veracruz, entre cantos de aves y hojas brillantes, una fruta humilde está cambiando el mundo. Diente a diente, árbol a árbol, esperanza a esperanza.